de nuestros Awu, Ifá, nuestro Babalao y Onifá, que trabajaron en una pequeña historia que contamos sobre nuestra madre Yeye Molu y que fue pasado en el Centro de Divulgación Cultural Asayurba, que pertenece a la parte educativa y cultural de nuestra Ebe Urení. Yeye Molu. Hoy les hablaré de Yeye Molu, misteriosa y simbólica. Es la primera esposa de Odudua, el primer rey de Ifé. Hasta el día de hoy es venerada y considerada como la primera esposa de cada rey que toma el trono, aunque ya no se encuentre en un plano físico. Yeye Molu tenía un buen corazón y era cariñosa. Odudua la amaba mucho, pero como era su destino, no podía tener hijos y darle un heredero a su esposo. Al principio no le gustó la idea, pero cedió y se casó con otra mujer que finalmente le dio un hijo. Yeye Molu estaba muy feliz con la nueva bendición que Olodumare otorgó a la familia, pero poco después del nacimiento del primer hijo de Loní, le dijo a Odudua que estaba a punto de sorprendernos. Pasaron unos días y Yeye Molu desapareció. Nadie pudo explicar su paradero. Fue alarmante. Mientras la buscaban, uno de los ayudantes del rey tuvo una extraña visión en el palacio. Un pozo recién cavado. El ayudante informó a Odudua lo que había visto. A Odudua le resultó misterioso porque no había ordenado que se excavara nada. Entonces, Odudua llamó a Orunmila a visitar el palacio e investigar lo que estaba sucediendo, tanto por la desaparición de Yeye Molu como por la creación del pozo. Orunmila consultó al oráculo sobre las circunstancias y le explicó al rey cómo surgió el pozo. Yeye Molu es la fuente en sí misma. Ella se convirtió en un pozo sagrado, eternamente vivo, abierto, siempre mirando a Olodumare. Orunmila hizo posible que Odudua viera y hablara con su amada esposa. Yeye Molu dijo: «Era mi deseo continuar mi vida como un pozo, para poder ser una bendición para ustedes. Siempre estaré aquí cuando sea necesario. Prometo apoyarte a ti y a cualquiera que venga a pedirme un favor de buena fe. Seguiré siendo siempre un pilar de apoyo». Odudua entonces entendió que ella no solo sería su esposa, sino la de todos los reyes de Ifé, y que bebiendo el agua pura y encantada del pozo, Olodumare proporcionaría una solución a todos los problemas que surgieran en el reino, a través de esta divinidad viviente. Lo que había sucedido realmente con Yeye Molu es que ella, tomada por una gran tristeza de no poder dar hijos al rey Odudua, le pidió a Olodumare que le ayudara, dejando su hogar en el cuerpo físico. Olodumare la escuchó y la vio llorar con sus densas lágrimas de amor, la eternizó en una fuente de agua permanente dentro del palacio de Ifé, el agua que genera y sustenta vida.
estamos aquí compartiendo la primera convención del DEA Guaraní Argentina, transmitiendo en directo por la página en vivo, por radio y por TV y YouTube a Guaraní Argentina. Bienvenidos a esta convención donde trataremos de unificar criterios, rituales y dar todas las novedades directas desde Ileife. Muy bien, señores. Vuelvo a agradecer a todos la presencia. Sé del sacrificio que hicieron todos para estar aquí. Y nosotros sabemos la importancia y la responsabilidad que tenemos de poder llevar adelante una mejor religión. Esta convención tiene como prioridad tratar de que nosotros podamos acercarnos lo máximo posible a Ileife. En primer lugar, hay que decir que nosotros venimos a 17 años trayendo IFA para Sudamérica, para el occidente. Todo ese proceso fue un proceso largo, arduo, un proceso de mucho trabajo, de mucho sacrificio, pero también de muchos cambios. Primero y principal, por el hecho de que nosotros comenzamos de cero. Hoy en día es muy fácil y muy sencillo nosotros mirar a IFA como una religión, vamos a decir así, mediamente consolidada en Sudamérica, principalmente en países como Brasil, México, Venezuela, Cuba y un poco también en la Argentina, donde hoy vemos cómo la religión de IFA ha crecido y ha avanzado en todos los sectores, prácticamente consolidándose, como una religión ya en un camino claro. Pero en el 2005, cuando yo junto con mis hermanos viajamos a Ileife por primera vez, lo que se conocía como IFA en Sudamérica solamente era el IFA cubano. Existían algunos babalaos, muy pocos, en Brasil, pero que tenían una base bastante pequeña de lo que es el IFA tradicional yorubá y lo habían adaptado de una forma posible al candomblé. Era lo único que había, no había otra cosa. Nosotros tuvimos que no solamente venir de Ileife y comenzar a hacer un movimiento enorme de transformación, un movimiento enorme para que todo aquello que ya se había aprendido y conocido como religión yorubá, entre comillas, pudiera de a poco ser adaptado. Yo creo y digo siempre que los primeros 10 años de lo que nosotros tuvimos aquí fueron años de adaptación. Fueron años de los cuales nosotros tuvimos que trabajar muchísimo para poder cambiar lo más importante que hay en el ser humano para poder dar continuidad, que significa Ori, conciencia. Es muy difícil, hoy en día nosotros hablamos y capaz que todos ustedes los que están aquí comprenden, hay comprensión cuando yo digo nosotros no somos hijos de un orixá. Pero en el 2005 decir eso sería prácticamente una tragedia. Decir esto en el 2005 a una persona que practicaba candomblé, santería o batuque era algo totalmente inaceptable. El conocimiento va haciendo con que nosotros nos alimentamos. El conocimiento no es una cosa que vos agarrás un libro, lo lees y lo interpretas. No funciona así. Las cosas funcionan de acuerdo a lo que uno va identificando y va aceptando de una forma natural. No existe forma de meterte el conocimiento garganta abajo como si fuera que uno tomara un vaso de agua. El conocimiento se tiene que tomar a contagotas. Es un poquito de cada vez. Y nosotros vinimos durante los últimos años, principalmente hablo de los últimos 7 años, tratando de purificar todo lo que nosotros practicamos y tratando de llevar a IFA a un segundo nivel. No es el último, es el comienzo de una nueva etapa.
Pero para que nosotros podamos seguir creciendo, para que nosotros podamos seguir avanzando, nosotros tenemos que conocer, comprender y entender de dónde venimos. Hay una frase que siempre me gusta decir, es que nosotros, los que estamos aquí, nosotros amamos a Ilé y Fe, no porque nosotros nacimos en Ilé y Fe, sino porque Ilé y Fe nació en nosotros. Esa es la diferencia. Entonces nosotros somos tan aurení como cualquier persona que tenga la sangre yoruba. Y nosotros tenemos el deber y la obligación de tratar de que Ifá de Ilé y Fe puede estar en nuestro decir, en nuestro hablar y principalmente en nuestro actuar. Es por ese motivo que nosotros junto con el Consejo de Mayores hicimos el sacrificio, el esfuerzo, con la mejor de las buenas voluntades, para que todos ustedes puedan tener una mejor idea y comprensión sobre el Ifá practicado en Ilé y Fe. Esta es la base de esta convención. Tratar de purificar los rituales, tratar de purificar y que nosotros podamos filtrar todo lo que hemos aprendido hasta hoy, que no es que esté mal, pero sí tratar de ir filtrando para aproximarnos lo máximo posible de lo que es practicado en Ilé y Fe. Por ese motivo hay dos cuestiones que es muy importante que ustedes entiendan. La primera, todo lo que nosotros aprendimos hasta hoy en día y lo que hemos practicado no está mal. Y segundo, de que nosotros vamos a tener que tener mayor comprensión, esfuerzo y entendimiento para poder aplicar esta base que va a ser explicada a partir del día de hoy en nuestro día a día como religiosos y como sacerdotes. Vuelvo a repetir, Ifá es una religión universal y nosotros durante todo ese tiempo lo tuvimos tratando de hacerla lo máximo posible para que ustedes puedan tener una base de vida, una filosofía de vida. Pero llegó un momento en donde, por decisión del Consejo de Mayores, de que nosotros tendríamos que tratar de comenzar a acercarnos lo máximo posible a nuestra casa, a nuestra familia, y tratar de todo aquello que, vamos a decir así, es tomado como una forma universal del Ifá, sea dejado de lado para comenzar a purificar nuestros ritos, nuestra filosofía y también nuestra forma de práctica. Esta es la base de lo que se va a comenzar a decir a partir de hoy. Y por esto la primera parte de nuestra convención va a estar ligada directamente al entendimiento y la comprensión de dónde nosotros venimos. Yo les voy a pedir a todos ustedes, tienen el material en mano, sepan que nosotros vamos a hacer por parte, ustedes recibieron ya una parte del material, la otra parte vamos a recibir mañana, ¿sí? Esta primera parte para que ustedes tengan, aquellos que quieren leer,